Hebreos capítulo 11, espero que lo haya encontrado. Vamos a leer solamente los 3 primeros versículos el día de hoy. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén, toma asiento. El título del sermón hoy es Viviendo en Fe. Hasta la semana pasada, hermanos amados, sabíamos, y claramente con el término del capítulo 10, que es lo que hicimos la semana pasada, habíamos visto cómo el autor, ¿cierto?, ha hecho una constante comparación, ¿cierto?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y ha mostrado cómo este nuevo pacto en Cristo, la sangre de Cristo, es totalmente superior, real, verdadero, totalmente, digamos, incomparable. También hemos visto cómo a través de esta exposición, en los 10 capítulos primeros del libro de los Hebreos, el autor ya ha llamado unas cuantas veces a los hermanos a cuidarse del pecado de incredulidad, a no retroceder de la fe. Los ha expuesto o los ha llamado a tener cuidado con la incredulidad, con volverse de la fe, con renegar de la fe y con las consecuencias que esto pudiera llegar a tener. Eso es lo que hemos visto hasta el capítulo 10. Pero hoy día nos llama la atención algo, porque como que cambia drásticamente el texto de sentido. Recordamos nosotros que los libros en su escritura original no estaban divididos por capítulos, por versículos, ni nada. Esto vino después para, de alguna manera, darle un ordenamiento, pero no estaban. Y resulta llamativo cómo, de alguna manera, el autor de los Hebreos como que cambia un poco de tema bruscamente. Después de haber expuesto, ¿cierto?, la supremacía de Cristo, cómo nosotros éramos lavados por la sangre de Cristo, etcétera, etcétera, viene a hablar de la fe. Y eso es lo que vamos hoy día a hablar, de la fe, justamente como el autor lo hace. Y vamos a ver, y son pocos versículos, si ustedes se fijan, generalmente es una exposición de un fragmento más largo. Pero hoy día vamos a ver esto de la fe porque sin duda es algo que hay que ver en profundidad. El texto nos dice en su primer versículo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Saben, hermanos, una de las palabras más mal usadas en el evangelismo es la palabra fe. Y es más mal usada porque la fe en sí tiene un significado primario y un significado secundario. Y estos significados, y en sí lo que implica la fe, es utilizado de manera muchas veces arbitraria, muchas veces para sus propios, digamos, beneficios, o de una manera totalmente ignorante. Mucho se habla de la fe sin saber efectivamente qué es la fe. Por definición, cuando usted le pregunta en el Evangelio, ¿qué es la fe? Esto. La certeza de lo que se espera, ¿cierto? Pero también la convicción de lo que no se ve. Eso es. Y ciertamente es verdad, pero es una manera muy simple de ver la fe. La palabra fe tiene algunas aplicaciones y, como habíamos dicho, tiene un significado secundario y un significado primario. El significado secundario es el que se utiliza, por ejemplo, en Gálatas 1:23. Dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, refiriéndose a Pablo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La fe, en este caso, se refiere a una confesión, ¿cierto? Vamos a entender esto. Este es el significado secundario de la fe. Se refiere a una confesión, a la doctrina o enseñanza que se predica. Es lo que se profesa, ¿cierto? Nosotros tenemos una confesión de fe. Esto es lo que creemos.
En este caso, el cristianismo es lo que creemos. Caminar en la fe es caminar, en este caso, para nosotros, en el cristianismo. Pero también pueden haber otros que caminan en la fe. O sea, los musulmanes también caminan en la fe, pero en otra fe. Este es el sentido secundario. Nosotros muchas veces utilizamos la fe. Oye, hermano, por favor, esfuércese en su profesión de fe. Hermano, ¿cómo anda la fe? ¿Cómo anda el camino de fe? ¿Cierto? Se utiliza en un sentido secundario. Pero este no es el sentido en el cual el autor está utilizando la palabra fe. El autor está haciendo énfasis en el sentido primario de la fe. Y eso es lo que vamos a tratar, ¿cierto?, de ver a través del desarrollo de este sermón. El autor nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por un lado tenemos la certeza, que según la Real Academia de la Lengua Española, es el conocimiento seguro y claro o la firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor a errar. Eso es la certeza según la RAE. Conocimiento seguro y claro de algo, firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor de errar. Estamos diciendo estas cosas de lo que dice el autor, de lo que se espera, no de algo que se tiene hoy. Es entonces el conocimiento seguro y claro de algo que no se tiene, sino que se espera. Eso por un lado. Y por otro lado dice que tenemos la convicción de lo que no se ve. La convicción significa o es la posesión de razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, un discurso o una acción. La convicción es la posesión de razones o creencias que le permiten sostener un determinado pensamiento, creencia o acción. Y aquí está hablando también de algo que no se ve. Lo que dice el autor, por tanto, es claro. El creyente está convencido de las cosas que no pueden ver, pero que entiende que son reales. El creyente está convencido de que existen las cosas que no puede ver. Quizás tratando de ampliar lo que dice el autor y viéndolo de otra manera, podríamos decir que la fe es el conocimiento firme, sin temor de errar, de lo que se espera y la creencia profunda de lo que no se ve. Por tanto, entendemos, hermanos, que la palabra fe, en su sentido primario y más importante, apunta justamente a la convicción profunda de lo que no se tiene aún. Quizás ese es como lo más simple. La fe es la convicción profunda de lo que no se tiene. Eso es la fe. La fe, hermanos, no es algo, podríamos decir, excluyentemente religioso. Para poder seguir hablando de la fe, tenemos que entender esto. La fe no es un término exclusiva o excluyentemente religioso. La fe se utiliza en todo momento, en cada momento del día, en todas las acciones, día a día, hermanos. Lo utilizamos para todo, amados hermanos. Por tanto, nosotros vamos a entender que cuando vemos la fe, ¿cierto?, en general, y lo llevamos quizá a la iglesia, vamos a entender que los hombres que utilizan la fe para hacerse dinero, tienen un nombre generalmente, se les dice mercaderes de la fe, porque utilizan la palabra fe, ¿cierto?, y sus aplicaciones para engañar, ¿cierto? Y claramente decimos que esto no es una acepción totalmente religiosa. ¿Por qué? Porque se utiliza para todas las cosas en cada momento. Y la persona que va a la iglesia hace parte, ¿cierto?, de su vida a la iglesia. Por tanto, entonces si alguien quiere un auto, puede proclamarlo por fe. Y no tiene absolutamente nada que ver con la fe en Cristo. Se tienden a mezclar y a utilizar indistintamente los términos de la fe para un sinnúmero de cosas. Esto claramente tiene que ver con la religión misma, ¿cierto? Pero si nosotros miramos la fe desde otra perspectiva, hermanos,
desde otro lado. Y en este caso la miramos desde el mundo, desde los no creyentes. Los que profesamos la fe desde una perspectiva religiosa, tendemos a sufrir el ataque del mundo, ¿cierto?, para decirnos a nosotros que cuando nosotros profesamos la fe, el mundo secular, digamos, se nos acusa de irracional. Yo no sé si le ha pasado. Oye, pero es que ustedes son tontos por profesar la fe. A la fe se le acusa de irracional, ¿cierto? De ir en contra de la razón. Pero esto es una cosa que está totalmente equivocada, amados hermanos. Como habíamos dicho, la fe se utiliza para todas las cosas y en todas las cosas. Y no solamente nosotros como profesantes de la fe en Cristo utilizamos la fe. La fe, hermanos, se utiliza desde ir a comprar el pan, porque cuando yo salgo de mi casa y voy a ir a comprar el pan, yo tengo la fe que me mueve a mí, una cosa que yo no tengo, pero que yo estoy seguro que yo voy a ir a la panadería y voy a encontrar pan. Eso también es fe. O por ejemplo, yo salgo a trabajar y yo tengo la convicción, ¿cierto?, de lo que no veo, porque mi trabajo está a unos 3 kilómetros, yo tengo la convicción de que mi trabajo todavía está ahí y que no hay una bomba que lo explotó, ¿cierto?, y que se incendió. Yo voy convencido voy con fe de que el lugar está ahí. Por tanto, la fe, hermanos, se utiliza en cada cosa, en cada momento, y todos somos profesantes de fe. Somos profesantes de fe los que estamos dentro de la iglesia y los que no están. Somos todos profesantes de fe. Es tanto así que, y es tan absurdo, digamos, esta acusación contra los profesantes de la fe en Cristo, que ellos mismos son profesantes de una fe que tiene menos justificación. Yo recuerdo, hermanos, y soy autocrítico en esto, y lo reconozco, que en momentos de mi vida yo dije, ¿saben qué? Todos los evangélicos son tontos. Lo dije. En un momento, cierto, de mi vida, mucho antes de llegar a Cristo, yo llegué a Cristo viejo, 30 años, viejos para algunos, joven para otros. Tenía 30 años cuando llegué a Cristo, pero pasé toda una vida, ¿cierto? 30 años, bastante, donde pasé por muchos pensamientos. Fui gnóstico, ateo, ¿cierto? Agnóstico, pasé por muchas cosas. Y en un momento de mi vida yo entendía, ¿cierto?, que los profesantes de la fe eran tontos. Se lo digo a ustedes. Si yo lo hubiera visto en ese tiempo, hubiera dicho, mira la manga de tontos que hay ahí. Son todos tontos. ¿Por qué? Porque lo decía desde una vereda de la ignorancia, ciertamente. ¿Por qué? Porque no entendía muchas cosas. No entendía que yo también era un profesante de la fe. Todos somos profesantes de la fe. Y cuando se nos acusa de que la fe es irracional, en sí es una acusación absurda. Porque cuando nosotros hablamos de la fe, vamos a entender que hay fe racional e irracional. ¿Cómo vamos a medir nosotros si una fe es racional o es irracional? ¿Cuál es el parámetro que nosotros vamos a utilizar para saber si la fe o es racional o es irracional? Lo vamos a medir en virtud de la evidencia. La fe va a ser más o menos racional en virtud de la evidencia, de la cantidad de evidencia que tenga para respaldar esa fe. Espero que vayamos siguiendo. La fe va a ser más racional cuando tenga mayor evidencia para respaldar esa fe. ¿Cierto? Por ejemplo, si lo llevamos a comprar el pan, yo voy a decir, voy a comprar el pan a la panadería y quizás mi evidencia para ir es solamente porque ahí generalmente hay pan. Ese va a ser mi razonamiento. Pero ¿qué pasa si yo soy amigo del panadero, lo llamo y le digo, oye, ¿hay pan? Él me va a decir, sí, yo no tengo ese pan. No lo tengo en la mano, pero voy a ir convencido por el testimonio y porque adicionalmente una panadería y voy a ir. Entonces ahí mi fe va a ser más racional y yo por tanto voy a ir más seguro, ¿cierto? En virtud de la cantidad de evidencias que nosotros tengamos, vamos a hablar de una fe más racional. Ahora, ¿qué pasa si hablamos de una fe irracional en lo absoluto? ¿Qué sería una fe irracional? La fe que no tiene ninguna evidencia. En ningún lado.
evidencia de nada. Por ejemplo, si lo llevamos a lo trivial, yo voy a ir a jugar tenis, que me gusta el tenis, y voy a ir a jugar, no sé, a la cancha de fútbol. Y yo voy a ir decidido a ir a jugar tenis en una cancha de fútbol. ¿Será lógico? ¿Será una fe bien fundamentada el tomar un vehículo, lo que sea, y trasladarme a un lugar donde yo sé que hay una cancha de fútbol, pero no sé nada más? Voy a llegar, es una cancha de pasto, está utilizada y yo voy a perder mi tiempo. Eso es una fe mal invertida. ¿Por qué? Porque no tengo evidencia en lo absoluto, totalmente irracional. Y llega a ser absurdo que yo pesque mis cosas, un vehículo, maneje 3 kilómetros y llegue a un lugar donde yo sé que voy, no tenía ninguna seguridad. Esa es una fe irracional. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque nosotros no tenemos una fe irracional. El cristianismo no tiene una fe irracional. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra del apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es una manifestación de mi culto, de mi entrega, de mi adoración racional. Alguien por ahí dijo alguna vez: cuando venimos a la iglesia nos sacamos el gorro, pero no nos sacamos la cabeza, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque cuando nosotros entramos a la iglesia no dejamos de usar la razón. La gente, y yo tildaba a los evangélicos de tontos, ¿por qué? Porque era lo que veía, hermanos. Yo lo único que conocía eran las iglesias pentecostales donde estaban todos tirados de guata, donde gritaban y hacían unos jolgorios y unas manifestaciones impresentables. Y decía, ¿pero por qué están haciendo eso? ¿Por qué? De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, si ustedes van a hablar en lengua en ese tiempo, hablen de uno o dos. ¿Por qué? Porque va a venir alguien a usted a la iglesia y va a pensar que están locos. Y eso es lo que yo realmente pensaba. Cuando fui muy joven, 17 años, entré a una iglesia. Mi esposa actual me invitó, en ese tiempo no éramos casados. Y en ese momento, cuando entré a esa iglesia, era un manicomio, hermano. Y yo dije, nunca más entro en una iglesia evangélica en mi vida. La vida da ciertas vueltas, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por la conducta irracional de una serie de personas que hacen una serie de cosas sin una fe racional. Van a la irracionalidad. Cuando alguien del mundo secular dice los evangélicos, los cristianos, tienen una fe irracional, podríamos darle razón, ¿saben? Muchos sí. Pero el cristianismo como tal, el cristianismo no. El cristianismo es racional. Cuando nosotros, hermanos, nos introducimos a las verdades bíblicas, nos encontramos que la fe en Cristo es totalmente racional. Y eso por la evidencia. La evidencia. Es más, el hombre podría llegar a la conclusión lógica de que Jesús es el Cristo solamente a través de la razón y la lógica, solamente a través de la evidencia histórica, solamente a través del estudio concienzudo, como le pasó a un hermano que era ateo y que hoy día es apologeta, que además de algunos, me imagino se va a acordar, que leyó el caso de Cristo. Se me olvidó el nombre, pero no importa. Lee Strobel. Nuestro hermano Lee Strobel era un ateo, ¿cierto? Empezó a buscar objetivamente si es que el cristianismo tenía argumento, y cuando se encuentra, por ejemplo, con la resurrección de Cristo y la evidencia histórica, dice, wow, yo no me puedo negar a esto. La conclusión lógica del estudiar concienzudamente la historia y la evidencia histórica va a llevar a un hombre a, lógicamente, concluir que Jesucristo es el Cristo y que es Dios. Pero eso podría darse en una esfera de la fe nominal y no de la fe verdadera, que es lo que vamos a ver un poco más adelante.
Porque por más que el hombre en su lógica utilice toda la lógica para llegar a la evidencia de que, wow, me encuentro con esto y efectivamente Jesús es el Cristo, va a llegar a un punto donde va a llegar hasta ahí, ¿cierto? Pero no va a poder depositar su fe en Cristo, porque esa es otra fe. Esa es otra fe que el hombre, o a la cual el hombre no puede llegar por lógica, no puede llegar por razón, no puede llegar por conclusión. La resurrección de Cristo es, digamos, la evidencia más fuerte, ¿cierto?, de la fe. El apóstol Pablo dice, bueno, ustedes quieren, estoy parafraseando, quieren derribar el cristianismo, quieren de alguna manera hacernos ver como tontos, quieren ver que nosotros hemos perdido el tiempo. Evidencia que Cristo no resucitó. Porque si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Y no somos más que hombres dignos de misericordia. Que se burlen de nosotros está bien. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Cristo sí resucitó. Amén. Ahora bien, todo lo que hemos hablado hasta el momento se enmarca, hermanos, en la fe, en el sentido primario de la fe, de la palabra fe, pero de una fe que vamos a llamar fe nominal o fe normal. Todo lo que hemos hablado se enmarca en el sentido primario de la fe, pero vamos a decir que eso es relativo o se llama fe nominal o fe normal, para hacerlo simple. La fe que cualquier hombre, por el ejercicio mismo de su razón, en su naturaleza, puede llegar. ¿Cierto? Nosotros humanos somos seres racionales, ¿cierto? Que podemos ser llevados a entender ciertas cosas a través de la lógica o de silogismos que podemos poner para poner ciertas enseñanzas. Podemos usar la razón en nuestra naturaleza para captar ciertas cosas. Pero vamos a entrar a otra esfera de la fe. A todo esto escuché hace mucho tiempo uno de los mercaderes de la fe hablar de la fe extrasensorial. Ya no sé lo que significará eso, pero me imagino que debe ser como una fe totalmente irracional, ¿cierto? Una fe totalmente irracional. No es lo que nosotros estamos hablando aquí. Estamos hablando, hermanos, de que dentro de la fe hay algo que vamos a identificar en las Escrituras como la fe salvífica o la fe verdadera, que se diferencia de la fe. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Las Escrituras nos hablan de una fe para salvación. Una fe que podríamos ver como diferente, no en el sentido ontológico de la fe, o no en el sentido de la esencia de la fe, no en la naturaleza de la fe, sino en su alcance. Voy a explicarlo quizá un poquito más adelante. Romanos 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él en fe sean salvos, porque no hay diferencia, ¿cierto?, entre judíos y griegos. Pablo sostiene que Dios restaura al pecador, lo perdona y restaura su relación con Dios Santo por medio de la fe. La fe en el sacrificio de Cristo. Esta fe, hermanos, a diferencia de la fe normal, que es la que hemos nosotros hablado un rato ya, es una fe que el hombre no puede obtener en su naturaleza. No puede obtenerla a través del uso de los sentidos naturales. No puede obtenerla a través de la razón, de la lógica. No puede llegar a esa fe. Porque como hemos dicho hace un momento atrás, puede tener toda la evidencia y entender hasta la dinámica, pero otra cosa es creerlo en fe. Una cosa es entender la lógica del Evangelio y otra es adoptar el Evangelio. Son cosas diferentes. Una persona inconversa puede explicar el Evangelio incluso,
pero no vive el Evangelio. Es ahí la diferencia. Una persona en su lógica puede explicar el Evangelio, pero no vive el Evangelio. Y hay una gran diferencia. Porque es una fe salvífica, una fe diferente, una fe que va más allá y que, como dice Efesios, la pone Dios en el corazón del hombre. Dios da este regalo, dice, no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y es esta fe el verdadero canal, hermano, por el cual nosotros llegamos a Cristo y a la salvación. Y por tanto llegamos a tener comunión con Dios. No es por una fe normal, es distinta de la fe normal. Miren, a un profesor alemán de teología llamado Zacarías Ursino le preguntaron, ¿cómo describiría la fe verdadera o la fe salvífica? Y él dice lo siguiente: la verdadera fe, dice él, creada en mí por el Espíritu Santo por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de lo que Dios revela en su palabra, del hecho de que lo que Dios revela en su palabra es cierto, sino también una certeza profundamente enraizada de que no solamente a otros, sino también a mí me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios y que se me ha concedido la salvación. Si ustedes se fijan, todo lo que él expresa en su salvación, en su explicación de la fe, está relacionado con Cristo, su obra, lo espiritual, la redención y la palabra de Dios. Por tanto, nosotros entendemos, hermanos, que la fe salvífica o verdadera tiene un aspecto diferente en su profundidad respecto de la fe nominal. Nosotros no utilizamos la fe salvífica para ir a comprar pan. Es diferente. Están en diferentes categorías. La fe salvífica se mueve en lo espiritual y tiene que ver con Cristo y su palabra. Es una fe diferente. La fe verdadera la usa Dios para darle convicción al hombre en el corazón de que Cristo es su Salvador, de que pueda creer en Él y que pueda llevar a cabo en su vida el fruto de esa convicción. Nosotros sabemos, hermanos, que la Escritura en el libro de Santiago dice, bueno, la fe sin obra es fe muerta. Ahí podríamos decir, ¿cierto?, que el autor está diciendo o está hablando de una fe nominal o de la fe en sí, del sentido primario de la fe. Efectivamente, si yo creo algo en fe, lo creo, independiente si sea racional o irracional, yo si lo creo voy a actuar en pos de esa verdad, ¿cierto? Si yo creo, por ejemplo, que mi auto, estoy convencido de que mi auto está afuera, yo, en virtud de mi fe, no voy a ir a buscar el auto atrás, voy a ir a buscar el auto adelante. Eso es lo que está diciendo. Si yo creo que mi auto está afuera, o digo que mi auto está afuera, pero yo voy para atrás a buscar el auto, entonces, ¿de qué me estaba hablando? Eso no es fe. Fe y obra, ¿cierto?, que van en la misma dirección, es decir, yo creo que mi auto está afuera y ahora yo voy a ir a buscar mi auto y camino hacia afuera. Simple. Pero ¿qué pasa cuando lo llamo el Evangelio? En el Evangelio, ¿cierto?, nosotros creemos que Cristo murió por nosotros, ya no vivimos más nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo del Hombre. Por tanto, para nosotros, suena lindo, ¿cierto? Para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. Y esperamos, ¿cierto?, la fe, esperamos las promesas de Dios respecto de nuestra convivencia eterna con el Señor y entendemos que aquí somos extranjeros y advenedizos y por tanto nuestra mente y nuestro corazón están puestos en Cristo y vivimos para Cristo y por Cristo. Eso es lo que profesamos. Y por tanto Santiago lo que está diciendo en una aplicación es, si tú lo crees, vive en pos de eso. Ah, no, pero yo creo en Jesucristo, todo lo que dije, pero yo vivo para el mundo. Y hago las cosas del mundo y vivo para el mundo. Entonces ahí la respuesta es, bueno, ¿tienes realmente fe? ¿O qué tipo de fe? ¿Vivimos de alguna manera en concordancia con lo que profesamos? Ese es el centro. ¿Vivimos en concordancia con lo que profesamos?
Si nosotros tenemos la fe de Cristo, debemos caminar en la fe de Cristo. Por tanto, bueno, y en resumen, quizás en esta observación de la fe, entendemos que hay dos sentidos de la fe, ¿cierto? Un sentido secundario al cual se refiere a la profesión y un sentido primario en cuanto a lo que es en esencia la fe, ¿cierto? La convicción de lo que no se ve. Pero dentro de esta fe, del primer sentido de la fe, creer lo que no tengo, ¿cierto? O saber que tengo lo que aún no tengo, vamos a encontrar que hay dos tipos de fe. Una fe normal y una fe salvífica. Por un lado, estas dos fe, ¿cierto?, comparten, ¿cierto?, esto, el fundamento, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero por otro lado, se diferencian en su calidad. Son dimensiones diferentes. Amén. Ahora bien, ya entendiendo esto de la fe, y espero que lo haya entendido, y si no puede ver el sermón de nuevo, y si no me pregunta, porque entiendo que quizá un poco enredado, vamos a seguir viendo lo que el autor dice. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe. Los héroes de la fe tienen una cosa en común, hermanos. Pusieron su fe en Cristo, en Dios. En ese tiempo, claramente, vamos a llevarlo así. Pusieron su fe en Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo alusión a los antiguos héroes de la fe, ¿cierto? A los del Antiguo Testamento. Para el escritor, entonces, tener fe es apegarse a las promesas de Dios. Depender de esas promesas que están impresas en su palabra y permanecer fiel a esas promesas. Por tanto, y entendiendo lo que el autor dice, podemos ver que la fe de la cual el autor está hablando no es una fe nominal, hermanos. Es una fe verdadera, una fe salvífica. ¿Por qué? Porque ellos, los héroes de la fe, entendían que por medio de la fe, ¿cierto?, o entendían que esas promesas de Dios eran verdaderas porque confiaban realmente en ellas y de una manera totalmente inentendible, en otro aspecto, en otra categoría, porque no era la fe que usaban para ir a comprar el pan, era una fe que los hacía ir en contra de todas las circunstancias, una fe que los hacía caminar en contra de la corriente, una fe que los hacía perseverar a pesar de que todo iba mal. Una fe en las promesas de Dios irrestricta, hermanos. Estos hombres son héroes de la fe por eso. Porque manifestaron su fe a pesar de todo lo que estaba en su contra. ¿Cómo está nuestra fe? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa fe que nosotros profesamos en Dios es realmente como la fe de los héroes de la fe, porque Él está poniendo, hermanos, énfasis en el ejemplo de los antiguos. Y como hemos visto dentro de toda la epístola del libro de los Hebreos, el autor constantemente está haciendo una comparación entre la sombra y lo real, entre lo negativo y lo positivo. Si aquí nosotros vemos que él está de alguna manera hablando de la fe con la intención de encender la fe de los hebreos, podemos ver que el contraste inmediatamente viene a ser el pecado de incredulidad. Ya el autor ha hablado, ojo con la incredulidad. Preocúpate por tu incredulidad. No seas incrédulo, no vuelvas, sino que por el contrario, enciende, ¿cierto?, esta fe. Cree en las promesas de Dios. Vive por estas promesas de Dios. Estos hombres antiguos eran un ejemplo, hermanos. Verdaderos héroes de la fe. Después el autor va a empezar a nombrar, ¿cierto?, a los héroes de la fe. Va a partir con Abel, con Enoc, pero eso lo vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué? Porque antes de enumerar, ¿cierto?, a los héroes de la fe, el autor va a decir lo siguiente, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como hemos dicho, antes de enumerar, ¿cierto?, los héroes de la fe, el autor va a poner un ejemplo de la fe respecto de la creación misma. El libro de Job,
capítulo 38 dice así: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si nosotros pensamos objetivamente, nadie, hermanos, ni nosotros, ni los hebreos, ni el autor de los hebreos, ni ninguno estuvo presente en la creación del universo. Nadie. Nadie fue testigo, ¿cierto? A pesar de esto, y quizás a modo de paréntesis, a pesar de esto, de que nadie ha estado presente, el hombre y durante toda la historia ha desarrollado la filosofía. Y a través de la filosofía ha tratado de plantear un sinnúmero de explicaciones, algo de lo cual, sea como sea, no estuvo presente. Y que por tanto lo plantea en virtud de lo que en el mundo observable puede él ver. Pero son todas teorías. Hay un sinnúmero de esfuerzos, hermanos, de tratar de explicar la creación de manera tal de darle al hombre una alternativa, ¿cierto?, a lo que dice la Escritura. El Señor, básicamente su palabra nos ha dicho: yo ordené y la creación se hizo. De la nada apareció todo, ¿cierto? Él mandó y se creó. Pero el hombre postula cosas diferentes. Por ejemplo, Stephen Hawking dice así: creo que la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo. Nadie dirige nuestro destino. Esto hace que me dé cuenta de que probablemente no existe el cielo ni la vida después de la muerte. Eso es filosofía humana. Pero cuando nosotros hablamos de la irracionalidad de la fe, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estos hombres, no solamente Stephen, sino un montón de hombres, a pesar de ser científicos muy, pero muy, digamos, conocidos, famosos, respetados, llegan a tal nivel de incoherencia, hermanos, que llega a ser impresentable. ¿Por qué? Porque postulados como los que acabamos de leer atentan directamente contra lo que la ciencia conoce de la ciencia. Dentro de la ciencia existe el principio de causalidad. Yo creo que más de alguno lo ha escuchado. Es un principio irrefutable, ¿cierto?, dentro de la ciencia. Principio de causalidad. Nada viene de la nada. Nada viene de la nada. Y si nosotros empezamos a ver esto de la causalidad, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ver que el universo tiene que haber tenido una causal. Stephen Hawking también postula que el universo se creó porque era necesario que se creara, pero eso no es una causa. Tiene que haber un causante. De hecho, ustedes saben, hermanos, que la definición de Dios, esto quizás te comentaba en margen, la definición de Dios es básicamente un ser creador que no se rige ni por las leyes de la física ni del tiempo, ¿cierto? Por tanto es eterno y está por fuera de la creación, y por tanto a ese ser, que algunos le ponen otro nombre, se le llama Dios. Esa es la definición básicamente de Dios: un ser creador y todopoderoso. Nosotros sabemos que es el Dios, ¿cierto?, de la Biblia, porque el mismo, ¿cierto?, también lo ha manifestado así. Yo creé, ¿cierto?, yo hice toda la creación de lo que no se veía, y era necesario que fuera así. Fíjense que estos descubrimientos de la ciencia son, entre comillas, contemporáneos, pero la Escritura está escrito así desde miles de años, hermanos. Miles de años, cuando el Señor dice que de la nada Él hizo todo. Y efectivamente, todo lo que conocemos, nuestro universo y todo, está hecho, pero antes no había nada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si Dios creó, ¿cierto?, el universo, ¿quién creó a Dios? Dios, hermanos, no se rige por las leyes ni de la física, ni del tiempo, ni de nada, hermanos, que nosotros podamos tener en este mundo, porque Él está fuera. Él es eterno. Y Él, en su poder, puede crear cosas de la nada, lo que la ciencia o lo que nosotros no podemos hacer hoy día.
Fíjese que en esta reflexividad que todos deberíamos tener, tenemos que pensar en eso. ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cómo se crearon las cosas? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Es totalmente quizás inimaginable, pero ¿cuál es el principio de las cosas? ¿Cómo es posible que no haya nada? Ciertamente nuestra mente es muy finita para entenderlo. Pero sí sabemos que el Señor creó todas las cosas, de la nada. Es tanto así, hermanos, que hoy día nos enseña en la universidad la teoría del Big Bang, ¿cierto? Hoy día en todos los colegios y universidades se habla de la teoría del Big Bang. Y de hecho, la gran mayoría de ateos está de acuerdo con la teoría del Big Bang. Pero pocos conocen que esa es una teoría teísta, de un católico de apellido Lemaitre, no sé, inventó, ¿cierto? Y postuló la teoría del Big Bang, pero para reafirmar que existía un causante, Dios. En la ciencia hoy día tratan de ver irse para atrás y inventaron hasta la partícula de Dios. El hombre hace intentos de darle una explicación a lo inexplicable, o a lo que Dios explica de manera muy simple. Dios creó las cosas. Hay muchos que postulan también la teoría, ¿cierto?, de la evolución, y defienden la teoría de la evolución, y se enseña en la universidad la teoría de la evolución. Pero ¿sabe lo irónico de la teoría de la evolución? Que se tiene que creer por fe. Porque no hay evidencia en lo absoluto de que sea así. No hay evidencia, y por más que le digan a ustedes jóvenes que sí, no existe evidencia observable de una macroevolución. Dentro de la teoría de la evolución hay dos evoluciones, la microevolución y la macroevolución. La microevolución es como nosotros nos hemos transformado en negros, asiáticos, rubios, ¿cierto? En las diferentes partes del mundo el cuerpo se va transformando, sufre una microevolución, ¿cierto? Pero una macroevolución que viene a ser un cambio de especie no existe y no es observable en el tiempo. Por eso tal es la voz perdida. No saben cómo nos transformamos de mono en ser humano, porque no existe. Y no existe evidencia. Usted le puede preguntar al profesor más brillante y le va a decir, no, es que no existe. Es fe. Tienen que utilizar la fe. Nosotros también usamos la fe porque no estábamos ahí. Pero creemos en nuestros corazones y en nuestras mentes el poder de Dios creador. Creemos que Él puede hacer lo que es imposible de hacer para nosotros. Creemos que Dios, hermanos, tiene el poder de generar de la nada todo. Creemos, hermanos, que Dios crea todas las cosas y que las ha creado todas. El autor, hermanos, está hablando de esta certeza. Se pone, y si ustedes se fijan, él se pone a la altura de ellos y le dice, por fe creemos esto, para poner en común con sus oyentes algo. Tenemos fe. Y de alguna manera le está diciendo a los hermanos hebreos, ustedes tienen fe, porque entendamos que ellos eran hebreos y tenían las escrituras del Antiguo Testamento y que entendían la doctrina de la creación en virtud del Antiguo Testamento. Ellos ya habían hecho un ejercicio de la fe, podríamos decir, en virtud de la Escritura. Ellos ya estaban creyendo las Escrituras y creían por fe la creación. Eso es lo que le está diciendo. En otras palabras, quizás tratando de identificar la intención del autor es, si ustedes creen esto, ¿por qué no creen todo lo que la Escritura dice? O créanlo, porque básicamente ellos ya lo habían profesado. Sosténganse en esa fe. Manténganse en esa fe. Porque a pesar de que hay cosas que usted no ha visto y las cree, la vuelta de Cristo tampoco usted la ha visto y debe creerla. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo, con la doctrina de la creación, tienen algo en común, hermanos. Están en las Escrituras. Las Escrituras no solamente hablan, hermanos, de la doctrina de la creación. No solamente hablan de la antropología. No solamente hablan del pecado. No solamente hablan, ¿cierto?, de teología. Hablan, ¿cierto?, de que Cristo volverá. Hablan de nuestra convivencia eterna con Dios.
hablan de nuestro perdón. Hablan, hermanos, de nuestra eternidad. Por tanto, el llamado del autor, quizás que si quisiéramos resumirlo, es: hermanos, creamos a todo lo que dicen las Escrituras. Como dice la Escritura, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todos los ejércitos que hay por el aliento de su boca. Dios tiene poder para llevar a cabo todas las cosas que Él ha prometido. Y como Él mismo, el autor, ha dicho, la esperanza de nuestra fe es la que nos guarda. Vivamos con la esperanza de lo eterno, hermanos. Creamos a todo lo que dice la Escritura. Es bueno que reflexionamos de nuestra fe hoy día. Es bueno que usted piense en lo que realmente profesa y cómo lo que profesa se manifiesta en su vida, o cómo no lo hace. Por el contrario, cómo lo que usted profesa de repente no es lo que hace o cómo vive. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde es cierto que usted está convencido de lo que no ve? ¿Hasta qué punto usted tiene esa convicción profunda de lo que espera? ¿Hasta qué punto, hermanos? ¿Creemos realmente todo lo que el Señor ha dicho en su palabra? Porque si creemos, hermanos, lo que dice la Escritura, nosotros debemos vivir con nuestros ojos puestos en Cristo. Si realmente creemos en lo que dice la Escritura, deberíamos vivir vidas centradas en Cristo. Deberíamos vivir con nuestras mentes y nuestros corazones puestos en la esperanza de su venida, en nuestra convivencia eterna con Él. Nos debería llevar a vivir vidas piadosas por la fe. Nos debería llevar a ordenar nuestras prioridades. ¿Profesamos que Cristo es lo mejor para nosotros y realmente Cristo es mi Dios y mi Señor? ¿Y la obediencia? La devoción, el conocimiento, el amor, el esfuerzo, el servicio. ¿Dónde está? ¿Va en concordancia lo que hacemos con lo que profesamos? En resumen, hermanos, profesar la fe en Cristo debería llevarnos a vivir vidas cristianas. Realmente cristianas. Para concluir, me acuerdo que Paul Washer dijo una vez: la gente me aplaude y me admira porque oro y porque leo la Escritura y porque hablo de Dios todo el día y hago cosas, ¿cierto?, espirituales. Y él dice: ¿por qué me aplauden por eso si eso es lo que los cristianos hacemos? Hoy día en la iglesia se admiran porque alguien lee la Escritura o porque lee un libro. Oye, lee un libro, es súper espiritual. Eso es lo que deberíamos hacer como cristianos, hermanos. Es indignante ver la condición de la iglesia hoy día. Tú oras. Tú estudias. Tú tienes tu tiempo devocional diario. Una máquina espiritual. No, hermanos. Es el estándar mínimo. Es para meditar, ¿no? Bueno, por eso lo vamos a meditar entonces durante la semana. Ahora vamos a orar.